¿Qué características debe tener un CEO Y o administrar una empresa familiar? Porque no es lo mismo administrar una empresa familiar que administrar una multinacional. Entonces, ¿qué características ustedes buscan para contratar estos CEOs externos, ¿no? Que no son parte de la familia necesariamente? Durante el tiempo de la pandemia, yo empecé a escribir un libro y lo paré por otro proyecto de escribir otro libro o otros autores. Pero el libro tenía una génesis en un título llamado El CEO de la empresa familiar. ¿Es un gerente o es un CEO? Y precisamente habla de estos grandes dilemas que tienen que resolver las personas, ¿no? Una característica de un CEO que está capacitado para poder gestionar la dirección de una empresa familiar es precisamente entender que él no solamente tiene que lidiar con organigramas, sino que tiene que lidiar con genogramas. Y en los genogramas están los niveles de intensidad, positivas o negativas, que están teniendo los miembros de familia propietaria. Entonces, en entender que eso es una realidad, no puede venir con un discurso corporativo de que eso es lo que dice el plan estratégico. Para entender que hay unas dinámicas que son únicas de las empresas, donde la lealtad probablemente logra un desequilibrio con la capacidad. En donde ese señor Agustín, que trabajó durante 30 años con mi papá, que sabemos que ya sus capacidades no están ahí, hay que conseguir un espacio. No se puede sacar de la noche a la mañana. Una persona que gestiona una empresa familiar tiene que entender que invertir un buen tiempo en escuchar. Hay 3 componentes que nosotros evaluamos en los CEOs para poder ser elegibles a una empresa familiar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Negocios de Mentes, el espacio para conocer a las mentes detrás de los negocios. Este episodio llega gracias al auspicio de Banco Guayaquil y Extreme Internet Rápido. Yo soy Marcelo Albuja y hoy tengo el gusto de conversar con Winston Uzcategui. Winston es un reconocido consultor en gobierno familiar y corporativo y fundador de la primera firma especializada en la selección de talento C-Suite para empresas familiares en toda Hispanoamérica. Antes de emprender, Winston desarrolló una sólida carrera corporativa de más de 20 años de P&G, donde ocupó posiciones ejecutivas a nivel vicepresidencia, liderando áreas de talento humano en Latinoamérica y participando en proyectos de expansión regional, fusiones y adquisiciones. A lo largo de su carrera ha vivido y trabajado en varios países, incluyendo Brasil, México, Panamá, Guatemala, Venezuela y Estados Unidos, lo que le ha permitido desarrollar una visión multicultural y estratégica del mundo empresarial. Hoy combina su experiencia como empresario, inversionista, asesor y miembro de juntas, con su compromiso por impulsar el crecimiento sostenible de las empresas familiares en la región. Winston, bienvenido a Negocios de Mentes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí. Winston, tú has estado dentro de cientos de empresas familiares, pero vamos al inicio. ¿Cuándo fue la primera vez que viste que una familia podía destruir un negocio o un negocio destruir una familia? Bueno, la primera vez cuando ya entré en este campo, ¿no? Quizás yendo un poco más atrás, cuando yo estaba en el mundo corporativo y decidí dejar el mundo corporativo, para mí no había duda en qué campo quería estar. Yo desarrollé una profunda admiración por las empresas familiares y mucha curiosidad sobre las empresas familiares. Pero también eso me llevó a estudiar qué es lo que sucedía cuando las empresas familiares morían en los intentos de querer trascender en el legado del fundador. Y ya luego, una vez que salí del mundo corporativo y me inicié más como un emprendedor con varios negocios en paralelo, pero uno de ellos, esta firma, Valor Humano Latinoamérica, ahí comencé a trabajar con familias que algunas de ellas venían de rupturas importantes, algunas de ellas de historias de fracaso. Y la primera vez que lo vi fue en una familia en Guatemala, casualmente. Y lo primero que vi era un negocio que, como modelo, como gestión, es un negocio muy bueno, pero la familia no lo sabía gestionar porque tenía un problema de relacionamiento entre ellos. Y el no compartir o no tener una cohesión y no compartir los valores dentro de una empresa, por más rentable que la empresa sea, está condenada a morir. Y lo vi en propia vista, tratando de ayudar a esta familia. Y es interesante cuando la primera asesoría, porque ya efectivamente estaba con cientos de empresas, la primera asesoría fue una asesoría que no se logró asegurar la continuidad de la empresa. Entonces sí es anecdótico e importante. Y lo vi que la familia destrozó un negocio rentable, un negocio que iba creciendo, y lo destrozó porque no sabían gestionar el ego,
que no entendían el momento en el cual estaban, no entendían cuál era el rol que tenían que tener en el ecosistema de la empresa. Y en la otra parte de la pregunta, lo contrario, cuando una empresa mata a una familia, es cuando los intereses de la empresa prevalecen sobre los intereses de cohesión, de amor, de cariño, de integración de una familia. Y a veces se colocan los órdenes inapropiadamente, ¿no? Se le da más orden a lo de corto plazo, la ganancia, el beneficio, el crecimiento, la reputación económica, la reputación empresarial sobre la reputación de la familia. Entremos más en detalle en el primer escenario. El primer escenario es cuando hay un buen negocio, Correcto. pero la familia destruye ese negocio. ¿Cuál crees tú que son las 3 razones fundamentales por las cuales ocurren estos casos tristes? Sí. Hay como 3 elementos que no solamente han ido marcando la historia de cómo caen las empresas, sino también ha permitido desarrollar metodologías como contramedidas para poder mitigar los riesgos de continuidad que las empresas tienen. La primera línea tiene que ver con la transición generacional, o lo que a veces se llama la sucesión. Que la transición generacional no es solamente la sucesión de un líder, es la sucesión de un patrimonio también, de un legado. La primera es cuando la sucesión se hace de manera tardía, cuando la transición generacional literalmente no existe. Simplemente se trasciende de una generación a otra cuando la generación anterior fallece, cuando el fundador muere y no se ha planeado una sucesión, cuando no se han establecido los foros de toma de decisiones, cuando se corre una empresa con un fundador que es una persona vértice, que toma todas las decisiones, que es un patriarca en la familia, en la propiedad, en la gestión, y que la mayoría de las decisiones convergen en una sola persona y no existe un proceso organizado de sucesión, ahí es donde la mayoría de las empresas caen. Entonces, la transición generacional, que es una umbrella mucho más grande que incluye la sucesión del liderazgo y la sucesión del patrimonio, es una de las razones. Las otras es cuando no se han tenido las conversaciones difíciles, las conversaciones importantes, relevantes, en torno a cuál es el deseo y la expectativa que tienen los miembros de la familia propietaria sobre hacia dónde va el negocio. Porque hay toda una historia, ¿no? El fundador, por lo general, crea un negocio porque quiere un ingreso, quiere un sustento. La segunda generación lo acompaña y entiende de primera mano cuál es la visión de ese fundador. Pero cuando el fundador ya no está presente y pasa de segunda a tercera generación, es donde la mayoría de las empresas fallecen. Y ese fallecimiento tiene que ver mucho con que no hay un acuerdo sobre hacia dónde quieren impulsar la empresa, hacia dónde quieren que ese patrimonio juegue dentro del ecosistema de la familia. ¿Para qué lo ven? ¿Lo ven para construir un patrimonio? ¿Lo ven para construir una generación de flujo que le permita una calidad de vida? ¿Lo ven para apalancarse de ahí otros negocios? ¿Lo ven para migrar a otros negocios? ¿Lo ven para mantenerse en ese core business? Es decir, esas conversaciones, ¿a dónde queremos migrar? Nosotros tenemos familias en Centroamérica que están en el negocio del azúcar. Y el negocio del azúcar es un negocio que algunas de las generaciones nuevas lo están viendo como un negocio que es como el tabaco en el siglo pasado. Es un negocio que nadie quiere estar dentro de unos años. Y algunos miembros de esa familia, que están en 8ª generación, ya están visualizando que lo que quieren es tener el negocio, migrar de azúcar a otros ámbitos. Pero ese es el tipo de conversaciones que tienen que tener las familias. Entonces, la transición generacional es uno. La otra es todo el tema de la visión conjunta hacia dónde, que es lo que se llama el plan estratégico familiar. Y la tercera tiene que ver con las reglas de juego, lo que se conoce comúnmente como el protocolo. Y es esas reglas de juego que, como la misma frase lo dice, que regulan el actuar de los miembros de la familia en el ecosistema de las empresas y que regulan los 3 famosos círculos de la familia, de la propiedad y de la gestión empresarial. Pero ahí tiene que haber reglas de juego. Reglas de juego desde lo más sublime hasta lo más ridículo. Tú hablas de conversaciones difíciles. Sí. ¿Cómo se logra gestionar una conversación difícil? ¿Cuáles tú crees que son las principales recomendaciones que tú les haces a los empresarios familiares para tener estas conversaciones difíciles? Yo, cuando trabajo con muchos grupos familiares, siempre les recuerdo que la mayoría de las decisiones que trascienden se toman con la cabeza, pero se ejecutan con el corazón. Yo creo que las conversaciones difíciles, las conversaciones de gran impacto, tienen que ocurrir desde los sentimientos, desde las emociones, desde la cercanía. No tiene que ocurrir desde lo que es evidente, desde la información, desde la data,
tiene que ocurrir desde lo que es la intención, lo que es el deseo, lo que es la expectativa. Es decir, permitir, primero, yo lo que recomiendo es, tiene como una cronología o una coreografía. Lo primero es crear los espacios de diálogo y reflexión dentro de la familia. No ir tan directamente a las conversaciones profundas, sino generar estos foros, asambleas familiares, consejos familiares, reuniones de información, encuentros familiares. Generar estos espacios en donde la familia, hoy propietaria o futuros propietarios, puedan encontrar de una manera natural espacios de conversación. Y una vez que ya logren y normalicen que esas conversaciones, que no son todavía profundas, ocurre porque se les permite tener el foro, que eso sucede así, es ahí, en esos foros, que después más sofisticadamente se les denomina órganos de gobierno, es donde deben ocurrir estas conversaciones profundas. Y las conversaciones profundas tienen que ser muy genuinas, muy congruentes, muy basadas en los sentimientos, en las emociones. Se habla con el corazón. Cuando una familia no logra escucharse uno a otro, o cuando una familia o miembros de la familia se hablan de manera gritando, con un volumen elevado, es porque sencillamente los corazones están muy distantes. ¿Recuerdas de alguna conversación difícil que tú tuviste que de alguna manera ayudara a gestionar? Sí, varias, por supuesto. Cuéntanos de una de ellas. Como facilitador, como asesor de familias, uno tiene que entrar mucho en temas relacionales. Uno es un coach empresarial y al mismo tiempo es un terapeuta de la familia empresarial, ¿no? Hay muchas historias, muchas historias. En una oportunidad tuve un caso de un empresario que es miembro de segunda generación, un negocio de casi 9.000 millones de dólares de patrimonio, un grupo multipaís, quien preparó durante años la sucesión con su hijo varón. Y la sucesión estaba en orden, estaba todo de acuerdo a los pasos que se habían establecido, más de 7 años de un proceso de adquisición de conocimientos, experiencias, involucramiento en todo el ecosistema de clientes, proveedores, aliados, etcétera. Y a última hora el hijo dijo, no quiero. Hizo su propia reflexión y dijo, no quiero ser el sucesor de la empresa, no quiero ser el líder de la empresa, no quiero ser el CEO de la empresa. Y a mí me tocó mediar esa conversación de ese padre con ese hijo, esa conversación funda. Y me tocó inclusive mediar la conversación con el plan B, que era la hija, que resultó una historia de muchísimo éxito. Hoy en día ella es la CEO. Esta persona, el patriarca, falleció, pero hoy su hija es la CEO de las empresas. Me tocó mediar en esa conversación. Pero es muy interesante porque la presencia de un tercero es clave, como las terapias de pareja. Que las conversaciones no se dan entre las parejas, que la presencia de un tercero que no esté vinculado con las emociones es importante. ¿Qué rescato yo de estas conversaciones? Yo creo que si cuando uno se va a la profundidad, es como los buzos. Cuando los buzos bajan a la profundidad del océano, no bajan improvisadamente, bajan preparados. Claro. Bajan con el equipo, bajan con el andamiaje apropiado para poder tener la fortaleza, la resistencia y la capacidad de tener estas conversaciones. Entonces, en esas conversaciones es clave que se establezcan ciertas reglas, y eso es lo que hace uno como tercero en esta jugada. Uno establece ground rules, esas reglas que te permiten decir que sí y que no, y que le permitan a uno como facilitador decir, esta conversación hay que pararla en este momento, hay que hacer una pausa, pero sí me ha tocado en varias ocasiones, pero es muy gratificante ver los resultados. Ahora que mencionas esto de que no quiso él, de alguna manera, asumir esa responsabilidad de este hijo, Sí. Me hizo acuerdo de esta metodología muy fácil, que es de la GWC, que cuando alguien va a asumir un rol, GWC, primero es get, es decir, que entiende el rol el que va a asumir. La segunda, la W, es want, o sea, quiere ese rol, que en este caso no pasó. Y C, capabilities, tiene las capacidades para asumir ese rol, ¿no? GWC. En este caso, el want fue el que falló. Mi pregunta es, el C, capabilities, ¿cómo identificar, porque esto me parece crucial, cómo identificar, que me voy a inventar un caso hipotético, un patriarca, tiene 3 hijos, ¿qué identifica ese patriarca para hacer una sucesión? ¿Cómo escoger a la persona adecuada entre esos 3? Imaginemos el caso hipotético en que los 3 están vinculados de alguna manera a la empresa, los 3 tienen algún potencial,
¿qué características debe tener esa persona de segunda generación, por ejemplo, para asumir este reto? Sí. Mira, hay una frase que viene del latín y que se llama el animus societatis. Ujú, El animus societatis es el deseo, como la misma frase lo dice, de pertenecer a la sociedad. Y hay que ser muy cuidadoso en siguiendo el ejemplo de los tres posibles sucesores de ujú, esta empresa, de quién realmente tiene el ánimo y el deseo de continuar en el negocio de la familia a cargo de un rol eh, ejecutivo. Porque, un paréntesis, es importante destacar que los tres van a tener una participación en la empresa como dueños. claro. Y solo uno o una de ellos va a ser la que va a tener un rol más ejecutivo Va a administrar. o para administrar. Ujú, Yo diría que es importante, ahorita voy al tema de los capabilities, pero es importante identificar primero en el orden casualmente que tú lo has planteado en esa metodología. ujú, Primero que los tres miembros estén claros de qué es lo que se espera de ellos en el rol, que a veces lo ven como muy sencillo. Dice, bueno, lo que hacía yo lo voy a hacer. Pero hay que tener mucho cuidado, que el momento que se va a enfrentar esa persona probablemente es diferente. Ya no van a ser una sociedad de hermanos, sino va a preparar para un consorcio de primos, ya probablemente van a tener socios, el momento va a ser diferente. Es decir, antes de ir ahí, tiene que entender tres a qué se están metiendo. ujú. Pero efectivamente lo que sucede es que el want, esa segunda parte, lo salta mucha gente y se va al plan de formación de los ejecutivos. Pero yo no quiero subestimar lo que significa el deseo, Claro. porque existe el esclavo de la empresa familiar. Mm. Es ese que está obligado, se llama igual que el papá, es el hombre, es el único hombre Ujú, en una sociedad de patriarcados, es una persona que depende de ese ingreso para tener un estándar de vida o de ese control, de ese poder o ese prestigio. Y va sin desearlo ujú. y se convierte en un esclavo de la empresa familiar. Ahora, volviendo al tema de los capabilities, la identificación tiene que ser más en los ejes de la madurez ejecutiva y del pensamiento crítico y la agilidad que pueda tener esta persona para poder navegar lo que viene. Ujú. Por eso es importante entender qué contexto empresarial, social, económico y político, inclusive, y familiar, se va a tener que enfrentar a esta persona. Mm. Y dependiendo de eso, se identifica a través de pruebas psicométricas. Nosotros lo hacemos como headhunters de C-suite level, le ayudamos también a las empresas a identificar sus sucesores internos o los sucesores y los miembros de la familia para poder entender qué capacidades tiene, cuál es el potencial que tiene en su pensamiento, en su agilidad mental, en su capacidad de liderazgo. Y eso se puede medir con pruebas psicométricas, con entrevistas, competencias, etcétera, ¿no? El tener personas como advisors de este grupo, personas cercanas, pero que al mismo tiempo puedan tener una opinión independiente, también es importante. Porque no solamente evalúa a la persona, sino que permite abrir espacio para que la persona pueda conversar y decir, ¿realmente lo quiero o no lo quiero? Entonces tú evalúas, ese es el proceso que tú sigues. De hecho, tu compañía hace eso, ¿no es cierto? ¿Hay alguna característica que tú hayas visto en líderes que no se puedan medir? Es decir, hay muchas que se pueden medir, y estoy de acuerdo, creo que eso es lo más fácil, pero ¿hay alguna característica que tú digas, esto no se puede medir y simplemente esta persona tiene algo que va a, de alguna manera, a tener mayor probabilidad de éxito, de triunfar en este nuevo rol? Yo diría que hay una muy importante que es la intención. Mm, La intención es muy difícil de medirlo. ujú, Es como yo tengo 2 hijas ujú, y tengo un hijo. Es como pensar las parejas que van a ser los esposos y las esposas de ellos. Eh, y la gente en el pasado decía, cásese con un buen hombre, cásese con una buena mujer. Pero la intención es muy difícil medirlo, que eso reside en el interior de una persona. mm, Es para qué quiero yo estar en esa posición. Yo creo que es una característica que se descubre con las conversaciones, se descubre con cómo predica la persona con el ejemplo y que puede impactar la integridad, la honestidad, inclusive la misma empatía que la persona puede tener, pero comienza desde una intención. Si tu intención es genuinamente positiva, generar la prosperidad para ti y para los otros en el ecosistema de la empresa, eso solamente lo sabe la persona, es difícil de medir. Pero para muchos que tienen la sabiduría de la conversación con estas personas, puede entender y puede hacer una medida intangible, cualitativa, sobre cuál es la intención de la persona
para esa posición. Por ese espacio han pasado grandes empresarios de la talla de Roque Sevilla, por ejemplo. Y yo hago la siguiente pregunta a ellos. Lo hice también a Guillermo Lazo. Muchas veces la segunda generación es una generación que ya nació con riqueza, ¿cierto? Es decir, el padre, el patriarca que decías, hizo el negocio, hizo fortuna. Entonces la segunda generación es una generación que nace ya con riqueza. Correcto. Y mi pregunta hacia ellos, y es la pregunta que también te extiendo a ti, es ¿cómo has visto tú que esta primera generación le hace a esta segunda generación todavía tener hambre? Es decir, que si bien han nacido ya en una cuna de oro, pero ¿cómo mantener ese hambre? Y los gringos tienen una palabra que a mí me gusta mucho, que no sé la traducción en español, pero es, muchas de estas familias o estos hijos nacen entitled, ¿no? Ya con el derecho de ser los líderes de la empresa o de tener riqueza. Entonces, en tu experiencia, ¿qué has visto que hacen los dueños de estas grandes fortunas para de alguna manera educar a sus hijos para que tengan hambre, ambición y quieran sacar adelante la empresa, a la familia? Sí. Es un excelente tema. De hecho, yo lo conversaba personalmente con Roque Sevilla, que él es un ejemplo de cómo transmitir los valores de humildad a las siguientes generaciones. Y hay un mecanismo que usó Roque, que es un mecanismo lo establece como un mandato. Es decir, los dividendos de la empresa se limitan a cubrir ciertas necesidades y hay un porcentaje del grupo que tiene que ir a promover el desarrollo social del ecosistema que está en torno a la empresa de ellos. Entonces se puede hacer por un mandato. Sin embargo, es un desafío que no solamente tienen los empresarios. Tienen muchas personas que no tienen empresas, pero tienen familias y quieren, que nacen con el entitlement, que nunca tuvieron la necesidad, nunca se montaron en un autobús, nunca fueron a trabajar en la mañana para pagar la universidad en la tarde, sino lo tuvieron siempre en sus manos. Proveyeron del patrimonio para poder hacerlo. Yo diría que todo nace en función de los valores que tú quieres transmitirles a las personas, pero lo tienes que hacer predicando con el ejemplo. Y tienes que ser muy congruente. La congruencia es la que logra esos impactos. Y la congruencia no es de palabras, la congruencia es de hechos, de actos. Entonces, cuando una persona ve que un valor entra en acción, yo te pongo un ejemplo mío que no fue ni siquiera planeado. Hoy en día mi hijo, que hoy tiene 24 años, yo estaba caminando con él y había una señora que tenía yo no sé cómo lo dicen aquí en el Ecuador, una llanta ponchada Sí, una llanta ponchada. Una llanta ponchada. Y nosotros nos paramos a ayudar a la señora. Y luego él estaba muy chico y me dijo, ¿tú la conoces? Y le digo, yo no la conozco, pero lo que sí sé es que tiene una necesidad de ayuda. Y él entendió lo que significa el dar, que no tiene que ser necesariamente por un mandato que alguien te lo dice o conoces a alguien, sino que genuinamente eres una persona que sirve a otros. Pero eso, transmitir los valores, no queremos que las personas pasen trabajo. Miren, yo soy un promotor yo soy un detractor de aquellos empresarios que dicen, mis hijos comiencen de abajo y los montan en un camión a manejar para ir a vender o los monta a trabajar en una fábrica en el turno de la noche. No, yo estoy en desacuerdo con ese enfoque. Porque ese enfoque lo que va a hacer es que la persona no tenga cariño por la empresa, no le agrade la empresa. Entiende que el contexto de esa persona es diferente. Cuando uno lo hizo es porque uno tenía la necesidad de trabajar de noche, pero él no tiene necesidad de trabajar de noche. Claro. ¿Cuál es el mensaje que le está pasando? Un mensaje de sacrificio, no es un mensaje de generación de prosperidad. Yo más bien creo que la persona, que los empresarios tienen que enamorar a la siguiente generación en el propósito de la empresa, no en la empresa. Y cuando una persona se enamora del propósito, cualquier otra actividad lo va a llevar con un nivel de congruencia bastante alto. El entitlement surge porque no hay una escuela de valores, que no hay un ejemplo por el cual ellos se puedan guiar, porque no hay unos límites que se han establecido en el momento apropiado. Va más allá de una educación empresarial, comienza en una educación familiar. Tenemos grandes casos de éxito de empresas familiares, como por ejemplo Pronaca. Entiendo, tú eres parte del consejo administrativo, consejo asesor de Pronaca. ¿Qué crees tú que han hecho bien este tipo de empresas que son exitosas? Porque hay cientos de miles de empresas familiares en Latinoamérica que lamentablemente quiebran, no les va bien, a pesar de que, como dijimos, el negocio era bueno. ¿Qué crees tú
que comparten estas empresas como Pronaca, que de alguna manera fueron familiares por mucho tiempo, pero llegaron ya a vender miles de millones de dólares anualmente. ¿Qué tres cosas tú rescatas de este tipo de empresas que crees que empresas que son más pequeñas, pymes, pueden también de alguna manera adaptar para crecer? Yo viendo los ejemplos como efectivamente el de Pronaca y muchos otros aquí en Ecuador o en América Latina, hay unas características comunes que tienen estas empresas que trascienden de una generación a otra. Una de ellas es el compromiso a largo plazo. Estas empresas no se rinden tan fácilmente. Saben que si hay una crisis política, porque viene una dictadura, o hay un problema de una catástrofe natural, o hay un tema reputacional interno de la familia, o hay un cambio en el modelo de negocio, o el mercado les cambia. Estas son familias que saben que por esas vicisitudes tienen que navegar, pero tienen un compromiso de largo plazo. Y ese compromiso de largo plazo es sostener la empresa a pesar de. Entonces la supervivencia de las crisis no se rinden tan fácilmente. Todas estas empresas tienen algo en común. En algún momento estuvieron prácticamente quebradas. Gente lo sabe, pero prácticamente estuvieron quebradas. ¿Por qué? Porque no se rindieron. Y prefirieron endeudarse, prefirieron vender, buscar un socio, reducirse de tamaño, cambiar de ámbito. Pero esa energía, esa fuerza que te da el compromiso de largo plazo ha sido un denominador importante. Lo otro es que empresas como el Grupo Pronaca y la familia Baker en particular han entendido y han leído muy bien lo que tienen que hacer en cada uno de los momentos generacionales que están viviendo. Y están conscientes que la empresa en un momento es importante que los miembros de la familia sean quienes corran la empresa administrativamente, pero también es importante en algunas generaciones que sea un externo que corra la empresa y que le permita a los dueños tener el rol de dueños, que es otra característica muy importante. Tenemos que promover la formación de buenos dueños. Hay programas, por supuesto, como los que tienen acá en la universidad y como tienen otros centros de instituciones que generan formaciones para gerentes generales o para directores generales o CEOs, programas para miembros de juntas directivas o consejos de administración. Pero formar dueños, que la mentalidad de dueño trae consigo una visión de largo plazo, un compromiso con el propósito, un cuidado de la gente, una reputación custodiada, un entender que lo que están es de paso para hacer crecer o preservar el patrimonio para las siguientes generaciones. Cuando entienden que esa es la misión que se les ha entregado y que es transicional y que no es para ellos finalizarla, entonces ya cambia mucho la mentalidad. Y eso es lo que acompaña a estas grandes empresas que pasan a cuarta, quinta, sexta o séptima generación. ¿Cuál es la principal diferencia entre ser dueño y ser operador? El dueño tiene un rol muy acotado y muy relevante. El dueño establece la visión de hacia dónde quiere mover la empresa. El dueño inyecta capital de la empresa y el dueño custodia la cultura que se quiere tener de la empresa. Para ello, elige directores, forma foros de gobierno para tanto a nivel familiar como a nivel corporativo poder gestionar la empresa. El dueño está para custodiar el patrimonio, el propósito de la empresa y la visión de largo plazo. Quien opera la empresa tiene un compromiso de corto plazo, 1, 3 o 5 años, de generar un crecimiento rentable y sostenible. Es decir, crecer en ventas, crecer en rentabilidad y construir las capacidades y habilitar una estrategia de tal manera que el negocio sea no solamente que crezca de forma rentable, sino que sea sostenible. Es decir, que las capacidades operativas, financieras, comerciales están in place que le permita al negocio continuar. Pero el rol del administrador no es marcar la dirección de hacia dónde está. Ese es el rol de dueño. Y el rol de dueño trabaja en la periferia de la empresa. Y es muy importante el rol que tiene alguien en la periferia de la empresa, en entender qué está pasando en el ecosistema político, social y económico del país o del mercado en el cual está. El poder conectar con otros empresarios que puedan generar sinergia, en participar en gremiales, en instituciones, en alianzas que promuevan la continuidad de un sistema político. Por ejemplo, hay temas muy polémicos que son importantes cuando el empresario toca el borde de la política. Pero al mismo tiempo es importante que el empresario esté consciente de cuál es la plataforma política que debe prevalecer para que su negocio se deba mantener. Un rol de dueño juega en la periferia
manda claramente la dirección de hacia dónde va el propósito, hacia dónde va la visión de la empresa, y es un custodio del patrimonio, y para ello tiene que asumir la responsabilidad histórica que da el poder hacer que la empresa cada vez sea más rentable. Me imagino, Hasta ahí llega. me imagino que no es un proceso fácil, porque claro, los dueños de primera generación era la gente que operaba. Entonces, ¿cómo funciona este acompañamiento para sacarlos de la operación, llevarlos más a la propiedad, como dices tú, ¿no es cierto? A que sean dueños. ¿Cómo es ese acompañamiento? Porque incluso yo creo que es un acompañamiento también de tinte psicológico, ¿no? Ellos me imagino que al sacarle de su negocio, de su día a día, ellos también se ven perdidos. Entonces, cuéntanos un poco cómo es ese acompañamiento Sí, sí, de la operación a la sí. propiedad. Nosotros tenemos en Valor Humano una metodología Ujú. que hemos desarrollado con más de 300 grupos familiares que hemos trabajado en los últimos 17 años. La metodología nuestra comienza por un assessment, un diagnóstico de riesgos de continuidad. Entonces, tiene una intención muy genuina de identificar si no se hacen algunas intervenciones donde puede haber un problema de continuidad, pero también tiene un efecto evangelizador de entender que pueden haber algunos demonios que si no los atacas a tiempo, también pudieras tener un problema. Es como esa conversación sobre el cielo y el infierno, ¿no? O sea, hay una promesa del cielo basado en que tú obres como un ser humano bueno, pero también hay una promesa del infierno si no lo eres. El diagnóstico de riesgos de continuidad permite visualizar y poner sobre la mesa algo que para algunos es evidente y para otros es un proceso de negación, que es en donde si no se hacen ciertas cosas, la empresa va a fallecer. Riesgo de continuidad en cada uno de los ámbitos. ¿Qué está sucediendo hoy en día en esa empresa a nivel familiar, en la dinámica de la familia, que va a atentar contra la continuidad? ¿Qué está ocurriendo a nivel del patrimonio? ¿Cómo se está organizando el patrimonio, las herencias, las sucesiones, etcétera? ¿Qué está sucediendo a nivel de la empresa? Su operación, su dependencia de una persona vértice, de la poca capacidad autocrítica, de las malas decisiones que están tomando, que lo están haciendo con un ego elevado. Cómo los patriarcas han podido navegar en eso que yo llamo, y algunos expertos le han dado un poquito más de exquisitez en esto, el ocaso del atardecer, el asalto del mediodía. ¿Qué es lo que le sucede y que no lo pueden traducir en algo de cambio? Entonces, en el diagnóstico de riesgos de continuidad se hace visible los demonios que tiene ese grupo, y que si no se hace, se les presentan, y que si no se hacen algo, y ese algo es hacer un protocolo o una carta magna, o establecer una estructura de gobierno familiar o corporativo, o trabajar en la sucesión, o elegir el sucesor, o darle fortalecimiento a los foros ejecutivos de toma de decisiones, o hacer algunos temas estratégicos de la empresa. Pero ese diagnóstico es un descubrimiento del agua tibia para muchos empresarios, pero también es la excusa para aquellos que están impulsando el cambio, para decir al resto que están obstaculizando el cambio: hey, aquí tenemos un problema si nosotros hacemos ciertas cosas. Ahora, quiero ir un poco más profundo ahí, más a la psiquis o a la psicología de la persona, de este líder, ¿no es cierto? Yo me imagino que en algunos casos hay un tema incluso de hubris, ¿no? Esta enfermedad del poder, hay un tema de ego. Entonces, ¿cómo manejar más la parte psicológica? Porque claro, un CEO de toda la vida, primera generación, que va a su oficina, tiene secretarias, todo el mundo le rinde pleitesía, y de la noche a la mañana, voy a exagerar, de la noche a la mañana hay un proceso de transición, obviamente, pasa a su casa o a una oficina solitaria en donde ya el tema del poder no está. ¿Qué hacer desde el punto de vista, como te digo, más psicológico para que esta persona no caiga en el ocaso? Sí, es una muy buena pregunta y es un tema muy, muy importante. Mira, algunos lineamientos que ayudan en estos procesos. Voy a empezar por algunos muy lapidarios en cuanto a la expresión. El fundador jamás se retira. Tenemos que partir de ciertas premisas. El fundador evoluciona o cambia su rol. Jamás se retira de la empresa. Entonces, decirle a un fundador: ¿cuándo te vas a retirar? Papá, ¿cuándo te vas a retirar? Esposo o esposa, ¿cuándo te vas a retirar de la empresa? Señores, el fundador jamás se retira, y es peligroso que se retire. Porque el fundador tiene un rol o a vida.
y es darle vida a una empresa para que trasciendan el legado de su ADN emprendedor. Entonces, hay algunas premisas importantes y luego voy a algunos temas más psicológicos. El síndrome de hubris es algo muy importante que tiene que estudiarse y es el cómo yo no gestiono el ego. Y para todas estas cosas, para el síndrome de hubris, para todo lo que tiene que ver con esto de la gestión del ego, hay contramedidas importantes. Y las contramedidas más importantes tienen que ver con conseguir espacios de hacia dónde migra esa energía y ese deseo. Entonces, por ejemplo, la creación de presidencias eméritus. Por ejemplo, los procesos de amnistía. Es muy importante que las siguientes generaciones entiendan que debe haber un proceso de amnistía. Nosotros tenemos una familia en Nicaragua y esta familia tiene una segunda, tercera generación y la segunda generación se llenó una serie de privilegios y que no se pueden sostener. Es ridículo sostener los privilegios para la tercera generación. Y la tercera generación está enfadada por lo que sus papás y sus tíos hicieron, que se generaron una serie de privilegios. Pero es que no pueden juzgar el contexto. Ahora ha cambiado. Lo que tienen que hacer es dar una amnistía de que de ahora en adelante esas cosas no van a suceder, pero no les puedes quitar los privilegios que ellos mismos han tenido, que en sus propias narrativas esos privilegios se los ganaron. Y cuando tú escuchas la narrativa de esos que supuestamente o efectivamente tienen los privilegios, dicen, yo crecí este negocio, más de $200 millones de creación patrimonial. Y tú me vas a decir que porque yo tengo el pago de las vacaciones a costa de la empresa, ¿no es correcto? Y hago yo esta empresa, por poner un ejemplo. Entonces, yo diría que hay varias recomendaciones. Nadie sale de un lugar para entrar en un vacío. Entonces, la familia tiene que pensar a dónde migra los roles. ¿Cuál es el rol que va a tener el fundador? ¿Cuál es el rol que va a tener el director general que estuvo 14 años, 20 años gestionando la empresa? ¿Cuál es el rol que va a tener para que en lo intelectual, en lo social y en lo económico no se vea perjudicado? Y eso es importante porque por ahí está el deseo de ellos. Durante años crecieron social, intelectual y económicamente y no les puede cortar el suministro de la noche a la mañana. Conseguir esos espacios es importante. Generar esas dinámicas de amnistía son importantes. Entender que por esas cosas hay que pasar. E inclusive sanar algunos traumas que pueden tener. Hay empresas que hoy en día son muy exitosas, pero pasaron por esclavitud o abusos de poder, pasaron por corrupción, pasaron por temas inclusive legales, temas éticos, pero que eso no significa que por el hecho de tener eso como parte de tu ancestro, tú la empresa la vas a matar. No, la empresa tú la vas a sanar y la empresa va a pasar por un proceso de recuperación, de sanación, que es importante. Y ojo, que muchas empresas hoy en día a nivel mundial tienen historias como las mencionadas. Tienen historias de qué pasó cuando tú dices estas grandes riquezas y te dices, ¿cómo comenzó la riqueza de esta familia? No, ellos contrabandeaban whisky en la época de la secesión de los Estados Unidos. Un caso altísimamente conocido. ¿Cómo sucedió esto? La persona secuestró los medios de comunicación e hizo un emporio. ¿Cómo pasó esto? Esta persona tuvo un modelo de monopolio porque tenía la conexión política a nivel de la presidencia. Pero esas empresas hoy en día ya pasaron por esas historias. Hoy en día generan empleo, dan desarrollo social y están creciendo sus dueños en lo intelectual y en lo social y también en lo económico. Parte de esto de pasar de operar a la propiedad es contratar un CEO profesional, ¿no es cierto? Que es un poco lo que ustedes hacen. ¿Qué características debe tener un CEO o administrar una empresa familiar? Porque no es lo mismo administrar una empresa familiar que administrar una multinacional. Entonces, ¿qué características ustedes buscan para contratar estos CEOs externos, ¿no? Que no son parte de la familia necesariamente? Durante el tiempo de la pandemia, yo empecé a escribir un libro y lo paré por otro proyecto de escribir otro libro o otros autores. Pero el libro tenía una génesis en un título llamado El CEO de la empresa familiar. ¿Es un gerente o es un psicólogo? Y precisamente habla de estos grandes dilemas que tiene que resolver la persona, ¿no? Una característica de un CEO que está capacitado para poder gestionar la dirección de una empresa familiar
es precisamente entender que él no solamente tiene que lidiar con organigramas, sino que tiene que lidiar con genogramas. Y en los genogramas están los niveles de intensidad, positivas o negativas, que están teniendo los miembros de la familia propietaria. Entonces, en entender que eso es una realidad, no puede venir con un discurso corporativo de que eso es lo que dice el plan estratégico. Para entender que hay unas dinámicas que son únicas de las empresas, donde la lealtad probablemente logra un desequilibrio con la capacidad. En donde ese señor Agustín, que trabajó durante 30 años con mi papá, que sabemos que ya sus capacidades no están ahí, hay que conseguir un espacio. No se puede sacar de la noche a la mañana. Una persona que gestiona una empresa familiar tiene que entender que invertir un buen tiempo en escuchar. Hay 3 componentes que nosotros evaluamos en los CEOs para poder ser elegibles a una empresa familiar. El primer componente es cuánta capacidad de coalición tiene esa persona. ¿Qué tan de manera natural la persona puede crear equipos cohesionados? Y cuando hablamos de equipos, hablamos de dueños que no operan, accionistas que operan, futuros accionistas. Ve toda la complejidad que tiene todo el ecosistema de la familia empresaria. Esta persona tiene que tener esa capacidad de poder cohesionar equipos de familia en torno a una visión común. La segunda es que tenga mucha madurez para poder manejar la dinámica de conflicto que ahí se genera. Y no estoy hablando de negociación, no estoy hablando de mediación, estoy hablando de madurez. Y es la capacidad de elegir las batallas. Hay batallas que no le pertenecen, pero las tiene que escuchar. Hay batallas que tiene que hacerse el sordo. Hay batallas que sí son importantes porque pueden afectar la continuidad, que tiene que ver con estos áreas de riesgo que se han identificado como parte del plan estratégico. Y una característica es poder trabajar en función de 3 Cs. Y yo creo que esto es importante porque didácticamente se puede quedar como las 3 Cs. Las empresas familiares, los CEOs de las empresas familiares deben promover las 3 Cs. La primera C, que es la obvia, es el control de los acuerdos. Es decir, un CEO tiene que rendir cuentas a los dueños. Cuando un CEO no rinde cuentas a los dueños se meten. Esos son los dueños. Entonces, tener un buen sistema de rendición de cuentas con un control de acuerdos, una C de control de acuerdos. La segunda, una C de coordinación. Coordinar los diferentes foros de gobierno, familiares y corporativos, lo que nosotros llamamos el GOF y el GOC, el gobierno familiar, el gobierno corporativo. Cómo coordinar los esfuerzos para saber que hay mediocampistas, hay delanteros, hay porteros, hay defensas y cada uno tiene un rol predominante e importante en cada una de esas aristas de la coordinación de los esfuerzos que hay, el rol de dueño, el consejo de administración, la junta directiva, la asamblea de accionistas, el equipo ejecutivo, un gerente, los miembros de la familia, el family office, etcétera, ¿no? Y la tercera tiene que ver con la comunicación, cómo gestiona la comunicación. Pero cuando un CEO gestiona bien la comunicación con la familia, coordina los esfuerzos de los diferentes órganos que la familia ha establecido y controla los acuerdos, se detona una cuarta C de la confianza. Entonces ahí voy al eje más importante de un CEO. Tiene que ser una persona que sea capaz de generar y construir y mantener y fortalecer la confianza de la familia en el negocio a través de él. No es con él. Es la confianza que la familia tiene en el negocio que fundó su abuelo, su bisabuelo, y que esa persona en este momento le toca gestionarlo. Pero ahí no termina. La C de confianza detona una quinta C, y o cariño. Y cuando existe el cariño en todos los miembros, en todos los players de una empresa familiar, y se empiezan a detonar cosas maravillosas. Cuando hay cariño, hay perdón. Cuando hay cariño, hay ayuda. Cuando hay cariño, hay colaboración. Y se detona una cultura en la familia que la está promoviendo el CEO a través de la confianza, a través de las 3 Cs. Muy interesante. Seguramente muchos dueños de empresas medianas nos están escuchando y creo que lo que acabas de decir es bastante inspirador. Pero para este grupo que nos está escuchando, dueños de pymes, de empresas medianas, que son empresas familiares en donde en este momento el CEO es el fundador y quieren dar el siguiente paso de profesionalización, es decir, quieren entrar ya a desarrollar un gobierno corporativo. Correcto. ¿Qué le recomiendas tú a los que están dando los primeros pasos? ¿Qué hacer? ¿Tener un consejo asesor, un consejo de gobierno, un protocolo? ¿Cuáles serían como los primeros pasos para alguien que no lo ha hecho nunca? Sí. A ver, las líneas son exactamente las mismas.
el andamiaje básico para la continuidad de una empresa familiar, pyme, mediana o muy grande, es el mismo. Ujú. Hay que trabajar en 3 ejes importantes. El primer eje es la gobernanza. Entonces voy a empezar por una sofisticada, pero rápidamente voy a bajar para dar un consejo a una que no esté muy sofisticada, a una pyme pequeña. Ujú. Una estructura de gobierno, el principio por el cual se establece es para tener foros de toma de decisiones y control de las empresas. Eso mismo lo puede hacer un pyme. Probablemente una grande tiene un consejo familiar, tiene una asamblea familiar, tiene un consejo administrativo, tiene una junta directiva, tiene estos órganos un poco más complejos, están inclusive vinculados a los pactos sociales, a los estatutos, a los fideicomisos, a las fundaciones de interés privado, está más vinculado, hay un tema más legal, tributario, está con un andamiaje mucho más. Claro. Pero la esencia, el principio es el mismo. El principio es cómo yo creo un foro para la toma de decisiones y que la toma de decisiones sea colegiada y no sea impuesta. Esa es la frase importante que reside en una estructura de gobierno. Entonces, ¿qué hace un pyme? Un pyme dice, yo tengo que tener una reunión mensual con los futuros accionistas que son mis hijos. Y yo tengo que informarle a mis hijos cómo va el negocio con sinceridad. Y tengo que decirle que este es el alcance de mis decisiones y que el día de mañana ellos tienen que trabajar en un consenso en las decisiones. Entonces, lo primero es hacer este foro. ¿Cómo pongámosle un nombre a este foro? Mira, ¿Cuál sería esta primera instancia? yo les propongo que no lo llamen junta directiva porque pueden prostituir una entidad de control de gobierno muy importante como es la junta directiva. Yo creo que lo pueden llamar consejo familiar. Un consejo familiar. Eso es lo primero. Eso es lo primero. ¿Quiénes deben participar en ese consejo familiar? Deben participar los dueños actuales y los dueños futuros. Ok. ¿Alguien externo tal vez recomendarías en esta instancia? Yo creo que para las pymes, alguien de confianza al comienzo es importante, pero no alguien externo. Ok. O sea, tiene que ser alguien que lo conozca. A ver, déjame hacer un paréntesis aquí con los famosos externos. Que hay consejeros, que en este caso ellos como consejo de familia se constituyen en consejeros patrimoniales y futuros patrimoniales, como es el caso de este señor con sus hijos o esta señora con sus hijos. Y luego están los directores externos, que los directores externos son directores o asesores, en el caso de las pymes, que son asesores que la gente conoce, el señor Carlos, el tío Pepe, el que, tú sabes, tiene una sensatez, trabaja en un mundo corporativo, le puede traer una visión, digamos, bien relevante dentro de las decisiones, y está el director independiente, el que puede decir las cosas de una manera mucho más franca, que es independiente con la misma. Y no tiene participación en la propiedad. El externo tampoco, pero este no tiene vested interest, es el cuñado, es el abogado de la familia, es alguien que no puede opinar tan francamente que se mete en un problema. Ahora, en las 3 patitas, el tener un consejo familiar que luego evolucione en un gobierno familiar, en un gobierno corporativo, es importante para estas pymes. Pero que normalicen estas conversaciones de cómo va la empresa, cuáles son las decisiones más importantes, independientemente de que las siga tomando el patriarca, pero que se vayan educando en una gobernanza. Luego le ponen más reglas, luego lo vinculan a los pactos sociales, a los estatutos, a los reglamentos, luego lo pueden hacer más oficiales con los despachos de abogados, pero al comienzo se tiene que dar una dinámica de manera natural. La segunda sigue siendo la misma. La segunda es la sucesión, la selección del sucesor, la transición generacional. Tiene que prepararla también, no puede improvisarla. ¿Qué pasa si el autobús choca o el avión se cae? Claro. Es decir, hay que estar listo en una contingencia. ¿Quién toma la empresa? ¿Quién toma el liderazgo? Y estas conversaciones se tienen que normalizar. Es la llamada sucesión del liderazgo o sucesión patrimonial de grandes empresas. También la puede hacer un pyme. Un pyme puede decir, a ver, hijo, estamos cenando aquí. Si me llega a pasar algo, su mamá y yo hemos conversado y aquí, pues, Pedro se va a encargar de la empresa. Ahora, esta sucesión debe ser formal, dentro de un documento como un protocolo familiar o algo así. O sea, esto es muy importante. Claro, ahí viene lo tercero. El protocolo, que es un documento formal que establece las pautas de cómo interactúa la familia propietaria en las decisiones de la empresa, también puede ocurrir con algunos acuerdos familiares. Y empezar por lo más básico. Te voy a decir cuál puede ser lo más básico. La incorporación de un miembro de la familia en la empresa. ¿Cómo se incorpora? ¿Cuáles son las reglas de juego? Por ejemplo, si alguien se incorpora, una regla de juego puede ser ganar el mismo salario que gana una persona haciendo esa misma posición. Si se incorpora como contador y un contador externo vale $2,500, no le puedes pagar al hijo $5,000. Ahora, si tú necesitas que tu hijo tenga $5,000 para poder tener el estándar de vida que tú quieres que él tenga, saca el resto de tu bolsillo y como fundapapá se lo das. Pero no dañes el ecosistema de la empresa, generando una distorsión innecesaria.
reglas de juego claves de una empresa pequeña. Cómo se incorporan y cómo salen los miembros de la empresa, los miembros de la familia en la empresa. La empresa tiene un problema de performance. ¿Qué pasa? ¿Quiénes toman las decisiones? ¿Cómo se despide a un miembro de la familia? ¿Cómo se distribuyen los dividendos? ¿Cuándo tienen acceso a los dividendos? ¿Cómo participan en las tomas de decisiones? ¿Cuándo la decisión reside en ellos? ¿Cuándo residen en la generación superior? ¿Qué pasa si alguien no quiere continuar en la empresa? Los tickets de salida, los drag along, los TAC, de cómo salen las personas en los acuerdos. Esos acuerdos básicos de societarios futuros. Es decir, cómo resuelven los conflictos. Esa regla de juego la puede hacer un pyme. Por ejemplo, dice, nosotros tenemos un caso de una cadena de laboratorios clínicos. Y ellos tenían el protocolo que para tú poder heredar de la empresa tenías que ser un bioanalista o trabajar en el mundo de la salud. Y se dieron cuenta que eso era irracional. Claro. Que ya estaban haciendo esclavos de la empresa familiar. Hay gente que quería ser arquitecto estudiando bioanálisis para nunca ejercerlo, pero para poder obedecer lo que decía el protocolo. Pero esas conversaciones hay que tenerlo en los mismos ámbitos, como gobierno la empresa, cómo la sucedo a la siguiente generación, la transición generacional, y cómo regulo el ecosistema a través de protocolos, magna o lo que sea. Es lo mismo, solo que comiencen por generar unos pininos mucho más básicos, mucho más sencillos. Y in-house, no tienen que contratar un consultor que lo empiezan a tener como una costumbre. ¿Cuál es el error más grande que tú has visto que se comete en empresas familiares? El creerse que no te vas a morir. Sí. Es muy triste. Es muy triste. Pero yo creo que ese ejercicio de entender que hay algo seguro y es la muerte nos lleva a tomar decisiones de los empresarios que son bien equipados. Entonces quieren mantenerse por el resto de su vida haciendo lo que no deberían hacer a ciertas edades. Yo creo que ese es un error fundamental. Y lo otro es que no establecen un límite de lo que son temas familiares, de lo que son temas empresariales. Es decir, es confundir cuando hay dos generaciones trabajando en la misma empresa, es confundir la junta o la reunión del viernes con el almuerzo donde la abuela el domingo. Hay temas que son muy difíciles de separar, pero los que no lo hacen, no intentan hacerlo, caen en ese error y empiezan a lesionar las relaciones familiares por un tema, una decisión del viernes que quieren comprar o no con un suplidor y resulta que el bautizo del sobrino ya no se hablan el domingo. O al revés, tienen una discusión porque alguien se pasó de tragos en el cumpleaños del tío y el lunes entonces ya no le quieren hablar a su hermano, que es el director comercial de la empresa, sino tu director financiero. Entonces yo creo que esos son los errores más comunes y ocurren en las pequeñas y ocurren en las grandes empresas. Hablemos del legado y visión. ¿Qué significa realmente trascender para una empresa familiar? ¿Y cuántos lo logran de verdad? La trascendencia tiene que ver con la vinculación con el propósito. Es decir, cuando una empresa tiene un propósito, tú trasciendes y honras ese propósito. Y ahí está la verdadera trascendencia. La trascendencia no está en que pueda sobrevivir económicamente y siga siendo una familia millonaria. La trascendencia no está de que pueda mantenerse en la portada de la revista Hola, porque están, digamos, en la alta sociedad de un país. La trascendencia del legado está si ha sido congruente, honrar la promesa o el propósito que tú tienes como empresa. Es decir, te pongo el ejemplo de Pronaca que lo mencionaste. El propósito de Pronaca es alimentar bien. Entonces se trasciende si todo el andamiaje que se ha puesto a nivel empresarial y todo lo que hacen los miembros de la familia va en función de alimentar bien a la población. Y tomará su tiempo, evolucionará dependiendo de los esquemas en el modelo de negocio y la disponibilidad de productos, etc. Pero cuando tú trasciendes, cuando realmente estás honrando la promesa. Casos como el de Patagonia, altamente estudiado. Claro. Estás trascendiendo en el propósito de la empresa. Casos como empresas tan pequeñas como de transporte que se ven como miren, hay una empresa, nosotros no la asesoramos, pero es una empresa bien interesante, que ellos operan puertos. Ellos nos dicen, nosotros no operamos TCUs y movemos tantos carga por hora. Nosotros somos los gestores de la felicidad de mucha gente que recibe un regalo, recibe una medicina, recibe un bien en otro país. Esa es nuestra misión. Y nosotros tenemos que trascender honrando ese propósito. Si hacemos dinero, fantástico, pero tenemos que honrar el propósito. La trascendencia tiene que ver con ese legado que tú das
de acuerdo al propósito que tú tienes. Listo, estamos pasando a la parte final de esta entrevista. Voy a hacer preguntas más cortas. Por tu carrera, tú has estado muy cerca del éxito empresarial. ¿Pero qué es el éxito para ti? Para mí el éxito es poder conseguir un estado de felicidad en los temas que para ti son relevantes. Y cada quien establece que son temas relevantes. Cada quien lo establece. Los empresarios los establecen. Para unos es poder, para uno es dinero, para otro es afiliación. Depende del motivador que tú tengas. Entonces, el éxito depende mucho de cuáles son tus motivadores y cuáles son esas cosas que tú quieres fulfill, que tú quieres llenar. Porque, como dicen los americanos, la frustración es un tema de expectativas. Y por ahí se puede manejar el éxito. Es decir, si el éxito para mí, te pongo mi ejemplo personal, para mí el éxito tiene que ver mucho con mantener una familia cohesionada en un proyecto de familia, en un proyecto de continuidad de familia. Y que sean educados, sean formados para que el saber se convierta en el servir. Y para mí ese es el éxito. Yo lo establecí en mi propia definición, basada en mis propios motivadores, mi propia historia. Entonces el éxito es muy relativo. Y hay gente que es feliz. Vuelvo al caso de Patagonia. El señor de Patagonia, su éxito estaba basado en cómo hacía que el ser humano interactuara con la naturaleza de una manera mucho más balanceada y creó un negocio muy, muy rentable y que ahora retornas parte de su dividendo, o casi todos sus dividendos, al cuidado de la tierra. Eso es éxito para él. El éxito para él no es que los hijos tomaran un patrimonio de $1.000 millones. Claro. Que ese ecosistema empresarial que él creó puede lograr un propósito que él quiere. Para mí el éxito de los empresarios tiene que ver con la expectativa que tenían o que aún tienen y los deseos que tienen sus motivadores. Y yo diría que puede ser en ámbitos sociales o en ámbitos intelectuales o en ámbitos económicos. La otra cara de la moneda, ¿qué opinas del fracaso? Los grandes líderes vienen de cicatrices. Yo creo que el fracaso es espectacular. Para mí el fracaso es la reafirmación de que lo estás intentando. Hay estos filósofos baratos de Instagram que hay ahora, ¿no? Y hay uno de ellos que escribió una vez, no sé quién será la frase, es una filosofía barata pero de alto impacto, que dice, caerse está permitido, levantarse es obligatorio. Tiene que ver mucho con eso, ¿no? Claro. Tiene que ver mucho con el fracaso, tiene que ver mucho con una capacidad de aprendizaje, de resiliencia, de cómo yo tomo ese aprendizaje. Pero de nuevo, los grandes líderes vienen con cicatrices, no vienen con puros éxitos. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado a ti en la vida? He sido muy afortunado con buenos consejos. Muy buenos consejos. Permíteme hacer una acotación de lo contrario y luego vuelvo a... Sí. Yo yo nací de un papá mayor. Cuando yo nací, mi papá tenía 55 años. Segundo matrimonio con mi mamá. Por lo tanto, yo tuve un papá full time. En aquella época, en los años 60, pues los papás se retiraban a esa edad. Yo tuve un full time. Para mí fue tener un consejero todos los días. Era una cosa, o sea, un papá omnipresente. O sea, una cosa extraordinaria. Y se convirtió en mi primer consejero. Y luego mis hermanos mayores, y luego mis profesores, y luego mis colegas, y luego mis jefes. Yo tuve en el mundo corporativo 18 jefes. 2 muy nefastos, 2 regulares, y el resto lo tuve fantástico. Entonces tuve buenos consejeros. Pensando en un consejo que me han dado a mí mal, yo creo que tiene que ver con un consejo que me esté llevando en la dirección contraria a donde van mis motivadores y mis intenciones. Un consejo que lo que busca es obedecer la motivación de la otra persona y no la mía. Claro. Y cuando he tenido la equivocación de tomarlo como un consejo errático, pensando que era bueno, me ha llevado a ir por el camino incorrecto, ¿no? ¿Cuál es la mejor inversión que tú has hecho en la vida? Casarme con la mujer que estoy casada. Yo creo que es importante que uno elija bien a sus socios. Y elegir un buen socio de pareja es importante, que te acompañe en tus sueños, que te acompañe en tus proyectos. Yo me casé con una persona profesional
¿sí? Con credenciales académicas superiores a la mía. Cuando recién nos casamos, ella comenzó a trabajar. De hecho, yo cuando recién casado ya ganaba más dinero que yo. Tenía un puesto, digamos, mejor remunerado que el mío. Y eso que yo trabajaba en una multinacional de mucho prestigio. Ella también. Pero ella tomó la decisión de acompañarme cuando yo empecé a rotar de países con el mundo ejecutivo, con Procter Gamble. Y ella le tomó la decisión para conseguir un balance entre lo que era mi carrera y lo que era su deseo de ser mamá. Y me ha acompañado en historias de que cuando yo estoy en una vicepresidencia, ganando un salario extraordinario, teniendo la estabilidad, yo soy self-made, yo no vengo de familia con dinero, que yo esté en ese momento y yo decirle a ella, tengo un 20 de septiembre del año 2009, decirle, yo quiero una firma como Valor Humano, porque yo quiero trascender en ayudando a las empresas familiares en promover su prosperidad. Y que ella diga, pues yo te acompaño. Y tener que tomar algunas decisiones personales que tienen que ver con desapegarse de algunas cosas sociales o digamos, físicas, ¿no? O sea, temas más del tener y no del ser. Entonces, cuando digo mi propio ejemplo, y tú me dices, ahora con mi edad, que estoy en los 60, ¿cuál ha sido la mejor decisión? Fue haber elegido a ella como pareja. Me decías que tienes 3 hijos. Sí. Cuando tú ya no estés, ¿cómo te gustaría que ellos te recuerden? ¿Cuál es como que el legado que quieres tú dejarle a ellos? Yo he procurado crear mi familia bajo 3 valores, ¿sí? El amor, el respeto y la obediencia. Y fíjate que elegí 2 que son muy bonitos, como el amor y el respeto. Y elegí uno difícil, que es la obediencia. Claro. Y tiene que ver mucho con el seguimiento a reglas, de ser buenos ciudadanos. Bueno, soy una persona muy católica, entonces obviamente hay unos principios del catolicismo muy importantes en mi familia, ¿no? ¿Cómo me gustaría ser recordado? Realmente recordado. O sea, me gustaría que ellos fuesen felices porque son congruentes con lo que están haciendo, que son buenos ciudadanos, conscientes de que pueden ser buenos ciudadanos, buenos esposos, buenos papás, buenos hijos, buenos hermanos, buenos vecinos, buenos trabajadores, pero que entiendan que es imposible serlo simultáneamente. Es decir, que tienen que entender que el balance lo tienen que tener en cada uno de sus ámbitos. ¿Cómo me gustaría ser recordado? Con una sonrisa, más nada, sin ego. O sea, no es que yo fui un patriarca que estableció algo. No, no hay un antes y un después. Cada generación teje su propia historia. Así me gustaría ser recordado. Esta pregunta viene gracias al auspicio de Banco Guayaquil. ¿Cuál es el mejor consejo financiero que has recibido? La diversificación. Cuando yo reuní mis primeros $30,000, tenía un amigo. Y mis amigos siempre han sido mayores que yo porque crecí muy rápido en el mundo corporativo. Entonces mis pares eran personas de 8 o 10 años más que yo. La primera vez que reuní ese dinero, hablé con un amigo, Rafael Bermúdez, y le dije, Rafa, ¿en qué puedo invertir dinero? Mis primeros ahorros fuera del gasto común que tenía. Estaba casado con una hija pequeñita. Y eso fue hace 30 años. Y él me dice, háblate con mi broker. Y yo, no, ya va, Rafa, wait a minute. O sea, yo no es para ir a un broker. O sea, son que hagas como $30,000. Y yo fui con el broker, Juan de Dios Aguilar. Y hoy en día sigue gestionando mi dinero. Y yo le dije, Juan de Dios, ¿qué es lo que voy a hacer con este dinero? Me dice, bueno, dame tiempo. Me escuchó, entendió cuál era mi nivel de riesgo y me trajo una propuesta donde había $3,000 en una inversión, 5,000 en otra, 7,000 en otra. Pero ¿por qué invertirlo en demasiadas cosas? ¿Por qué yo no invertirlo en la que da mayor rendimiento? Y ahí aprendí el mejor consejo financiero, que es la diversificación. Y estamos llegando, Winston, al final de esta entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus ideas. Creo que hay mucho aprendizaje en esta conversación. ¿Dónde te puede encontrar a ti? ¿La gente eres activo en redes? O cuéntanos las redes sociales de tu empresa, por favor. Sí, la empresa es Valor Humano Latinoamérica. Estamos en las principales plataformas digitales. Hoy en día estamos con presencia propia en 6 países en América Latina. Nuestra sede principal es Panamá. Sin embargo, desde ahí nos operamos como corporativo. Yo diría que en las plataformas como Valor Humano o Latam las pueden conseguir. Nosotros somos también muy promotores de iniciativas de ONGs. O sea, formamos parte de familias empresarias iberoamericanas. Fundamos familias empresarias de Panamá. Somos miembros del Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar y participamos a través de Pro Bono. Hemos participado en más de 27 fundaciones que promueven el desarrollo social. Entonces, incluyendo entre ellas la UNESCO, UNICEF. Y entonces estamos presentes, ¿no?
en esos ámbitos. Y luego dejamos lo más información en las redes de este mismo podcast, pero con muchísimo gusto para tener conversaciones y para, más allá de lo que nosotros podemos brindarle, si nuestro aporte da ese movimiento que necesita una familia empresaria para concientizar que tiene que trascender en su legado haciendo ciertas cositas, para allá. Listo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo.